Ok, el último ejercicio, el ejercicio de desarrollo. Aquí lo que se planteaba era una compra de la deuda que tenía el señor Raúl Gómez con cuatro bancos distintos: Bancolombia, Vivienda, Avivillas y Banco Cali. Entonces nos decían que este señor tenía en deuda 12 cuotas de 953.000 con Bancolombia, 24 de 321.000 con Vivienda y así con Avivillas y Banco Cali. Nos daban la tasa que se le estaba aplicando a esas operaciones o la tasa que le estaba cobrando cada uno de estos bancos, que era el 28,16%. Eso, por cierto, está cerca de lo real, que es la tasa de usura que se cobra en ese tipo de operaciones de tarjeta de crédito. Y nos daban una tasa a la cual un Citibank, un quinto banco, le ofrece comprarle la deuda que tienen los otros cuatro bancos y financiarles al 10,30% anual semestral vencido. La primera pregunta que nos hacen es: ¿son comparables el 28,16% anual trimestral vencido y el 10,30% anual semestral vencido? Pues obviamente, si tenemos una base trimestral y el otro una base semestral, no son comparables las tasas. Tendremos que llevarlas ambas y a la misma base. Generalmente lo que se utiliza para comparar tasas es la tasa efectiva anual, pero yo pudiese llevar la tasa trimestral a semestral y compararla con la otra, o la que tengo como semestral, llevarla a trimestral y compararla con la otra, o a cualquier base que yo quiera, siempre y cuando ambas estén expresadas sobre la misma. ¿Se justifica la decisión de Gómez? Pues una vez que yo tengo las dos tasas convertidas a la misma base, yo puedo pues sencillamente ver cuál es la menor. Aquí el 10,30% era mucho menor que la otra, y pues decíamos que sí se justificaba su decisión. Luego me preguntan: ¿cuál será el monto total a financiar por Citibank? Digamos que aquí entonces empezamos a... Vamos a ver el Excel. Aquí está el Excel. Aquí empezamos a hacer ya cálculos, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo determinar yo cuál es el monto que yo le debo a cada uno de esos bancos? Recuerden de los ejercicios que nosotros hicimos, siempre que hablábamos, siempre que planteábamos un ejercicio donde se me prestaba un dinero, bien sea para comprar un vehículo, en fin, yo estoy recibiendo, por eso se pone una primera flecha acá en el valor presente. Recibo un dinero acá y ese dinero yo lo voy a ir entonces cancelando en cuotas iguales y consecutivas, y entonces era ahí donde usábamos el principio de la anualidad. Entonces aquí tiene que estar claro que el monto que yo le voy a deber a cada uno de estos bancos es el valor presente de cada una de estas 12 alícuotas. Por ejemplo, en Bancolombia de 953, el valor presente de las 24 cuotas de 322.000 en la vivienda, y así. Entonces yo lo que tengo acá en el Excel es el cálculo del valor presente de cada uno de ellos, que viene, por cierto, de esta fórmula, que es la que nosotros usamos en el examen. Y tengo aquí el monto de la deuda. El monto de la deuda, según el Excel, uno utiliza una fórmula que se llama valor actual. En el valor actual uno le incluye la tasa, número de periodos y el pago que corresponde a la alícuota. Ahora, nosotros tenemos una tasa que nos daban en el ejercicio de 28,16% anual trimestre vencido. Yo esa tasa, en principio, tendría que pasarla a una tasa efectiva anual, y luego de tener una tasa efectiva anual pasaría a una tasa periódica mensual. En este caso daba 2,29%. Esa es la tasa pues que utilizo en la fórmula, y de esa manera pues tengo el monto de la deuda ya de Bancolombia, de Vivienda, de Avivillas y de Banco Cali. El monto que financia entonces Citibank será la suma de esos cuatro, que es lo que tengo acá abajo, es 21.228.890. Esa era la respuesta, digamos, que a ese segundo punto: ¿cuánto será el monto total a financiar por Citibank?
Ahora, en el punto C, nos decían, si se toman 24 meses como plazo para la nueva operación, ¿a cuánto asciende el monto de cada mensualidad? Es decir, Citibank nos va a financiar los 21 millones y nos va a dar 24 meses para pagarlo. ¿En cuánto quedará la nueva cuota? Entonces, pues acá tendríamos que el monto es lo que está acá abajo, donde dice Citibank tasa efectiva, aquí debajo. Alícuota en Citibank, esto que está acá. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? Bueno, en el caso del Excel, él tiene una fórmula que se llama pago, donde me pide pues cuál es la tasa, cuál es el número de periodos, cuál es el valor actual, que en este caso serían los 21 millones. Y eso me da 980.398. Esa era la respuesta, digamos, a ese punto C. El único detalle que quizá teníamos por ahí es que la tasa Citibank era el 10.56. Había que pasar una tasa nominal semestral y luego nominal mensual, y pues dividiéndolo entre el número de periodos tenemos una tasa que es la tasa periódica, que es la que utilizamos al final, que es 0,84%. Ahora, el punto D. ¿Cuánto se ahorra Raúl Gómez en intereses al pactar esta operación? Aquí, sé que algunos lo resolvieron multiplicando el número de cuotas por el monto de la cuota para cada uno de los bancos. Hacían la suma de esto y a ese valor le restaban el valor, digamos, de los 21 millones, que era el monto de la deuda original en el valor presente. Eso nos daba, digamos, que los intereses que ellos iban a pagar en estos 4 bancos. Y se hacía el mismo cálculo, es decir, multiplicar la alícuota nueva en Citibank por el número de cuotas, que eran 24 en ese caso, y hacer una operación similar. Le restábamos el valor presente y nos daba el monto de los intereses que nos estaba cargando Citibank. La diferencia entre el valor de intereses en uno y otro pues nos daba cuánto era el ahorro de él en cuanto a lo que son los intereses. Ahora, una manera también de hacerlo es valor futuro de la deuda. Así como yo tengo pues mi fórmula de valor presente, tengo la fórmula de valor futuro de una anualidad, y yo puedo calcular el valor futuro de cada una de esas anualidades. En Excel es tan sencillo como buscar la fórmula de valor futuro y me va a pedir el monto del pago, que es la alícuota, número de periodos, tasa, y de esa forma puedo tener el valor futuro de cada una de, digamos, de esas deudas. Al sumarlas las 4, pues entonces tengo el total a pagar por los 4 bancos, y restándole el valor inicial o valor presente me da el monto de los intereses. Aplicando el mismo razonamiento, digamos, en el caso de Citibank, podemos calcular un valor futuro, le restamos el valor presente y nos da unos intereses. Entonces la diferencia entre los intereses que me cobrarían los 4 bancos, que son los 30, menos estos intereses que me cobrarían en Citibank, me da pues el ahorro que este señor está teniendo, que era alrededor de 4 millones y tanto. Sé que a algunos quizás no les dio exacto, pero bueno, ese era digamos el razonamiento. El punto E: si al finalizar el mes 12 decide cancelar la mitad del capital adeudado como cuota extraordinaria, ¿a cuánto asciende dicho pago? ¿En cuánto quedarían las últimas 12 mensualidades? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo que a mitad de camino, digamos, vamos a suponer que estas son las 24 cuotas de nuestro nuevo crédito con Citibank, y a mitad, en la cuota número 12, él decide pagar la mitad del saldo que en ese momento se está adeudando. Entonces, obviamente, nosotros tendríamos que calcular el monto que se debe en ese momento. Una forma de hacerlo, que se los comenté en la clase, era sencillamente llevar los 21 millones, que es el valor presente de la deuda, 12 meses al futuro con esta fórmula. Valor futuro igual a valor presente por 1 más i. En este caso serían los 21 millones por 1 más la tasa elevado a la n. Eso me da el valor de la deuda en el momento 12. Si a eso yo le resto el valor futuro de la anualidad o de la serie de pagos, de los 12 primeros pagos que yo voy a hacer,
me va a dar entonces el saldo que se debe en ese momento. Eso daba alrededor de 11 millones, yo lo tengo por acá abajo, 11 millones 146, que era el monto que se adeuda hasta acá. Si me dicen que él cancela la mitad de eso, obviamente entonces la mitad serían 5 millones 573. Y esos mismos 5 millones 573 serán entonces el valor presente para una segunda tanda de cuotas o de 12 cuotas distintas. Entonces habría que calcular esa C de la fórmula de valor presente de la anualidad. Despejamos la C utilizando como valor presente esos 5 millones 573 y nos daba entonces que teníamos una cuota de 490 199,36. Una segunda manera de hacer esto, y que yo considero es más sencilla, es yo me puedo parar acá digamos en la mitad de la cuota 12 y calcular el monto que todavía se debe, sencillamente calculando el valor presente de las siguientes 12 cuotas restantes. Eso me debería dar directamente el monto de los 11.146.780,79. Dividiéndolo entre 2, ese sería el aporte extraordinario y eso sería también el valor presente de una serie de 12 alícuotas de 490, 199,36. Esto que yo les puse aquí abajo es una tabla de amortización. Recuerdan de la clase, todas las operaciones pues, de préstamo, les comenté que nosotros podíamos hacer una tabla como esta. Y digamos que lo que se está pidiendo en el ejercicio sería lo equivalente a, pues, al capital que se adeuda digamos, al finalizar la cuota número 12, que es justamente esto que tenemos acá. Entonces, bueno, ahí les queda el Excel y bueno, espero que esto les sea útil.